Saludos, bendiciones, iglesia, comunidad de gracia, bendiciones a aquellos que nos visitan hoy. Qué bueno que están entre nosotros. Hoy tengo varias porciones bíblicas en las cuales voy a estar compartiendo, así que comenzaré en oración. Pero quería presentar en oración, me imagino que se han enterado a través de las redes, la situación tan complicada que está viviendo el país de Haití. Sabemos que ha sido una situación prolongada, pero que ahora está en una situación aún más complicada. Preguntamos a los hermanos en República Dominicana y confirman que lo que está pasando es verídico, es así. Y queremos orar por la iglesia en Haití especialmente. Sabemos que en un proceso como este, que no es una persecución contra la iglesia, pero está afectando a la iglesia. Muchos pastores, por la incertidumbre, no están pudiendo reunir el pueblo de Dios en Haití. Y como todos sabemos, todos necesitamos reunirnos, congregarnos, y más en un país como Haití, que lamentablemente hay tanta falsedad y tantas tinieblas. Así que oremos por esos pastores que quedan fieles. Quiero orar también por mi hermano José Chico, que está hoy cubriendo a uno de los pastores locales, que salió de vacaciones, llevaba un año sin vacaciones, y el hermano José Chico está predicando y sirviendo allí en esa iglesia. Así que oramos y presentamos este tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Padre, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que tú eres soberano, Señor, y tienes control de todas las cosas. Tú estás reinando, Señor, estás sentado en tu trono. Y de una manera, a veces miramos la maldad, Padre, y se nos hace difícil en nuestra mente humana, afectada por el pecado, reconciliar tu reinado, tu trono, tu soberanía sobre todas las cosas, con esta maldad tan grave que está pasando en este mundo, Señor. Sabemos que es a causa del pecado, y sabemos que aún tú estás en control, y que todo esto serán dolores de parto para ver tu gloria en breve, Señor, si así lo permites. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles, diligentes en la oración y aún en cualquier otra ayuda que podamos hacer para nuestros hermanos que en este momento se encuentran en Haití, en diferentes lugares, que están siendo sacudidos por la violencia y la criminalidad, Señor. Nosotros sabemos que tú tienes más detalles, todos los detalles, Señor, de esta situación. Y también conocemos cómo a través de estas pruebas tú te estás glorificando en medio de este pueblo, Señor. Sostén firme a nuestros hermanos, sostén firme a aquellos pastores que continúan fielmente predicando tu evangelio, no importando qué es, Señor. Señor, permite que nuestros hermanos no estén guiados y que reine en sus corazones el temor al hombre, el miedo, Señor. Que pueda reinar tu paz sobre todas las cosas, Señor. Que ellos puedan confiar en ti, Señor, cada día de sus vidas. Aún te pido que los ayudes en la sabiduría práctica que necesiten para sobrevivir, Señor. Pero no permitas que sus corazones se llenen de desconfianza y de miedo, Señor, te lo pido. Ayúdalos en medio de su dolor que probablemente ninguno de los que estamos aquí hemos vivido, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder reconciliar estos pensamientos, Señor, que a veces vienen de dudas y desesperación contigo, Señor. Ayuda a nuestros hermanos en esta situación tan difícil. Te ruego también por mi hermano José Chico, que está predicando en este momento en Iglesia El Camino de Pat, en Orlando. Te ruego por él, Señor, úsalo para tu gloria, Señor, que pueda ministrar a este pueblo con tu palabra, Señor. Él es un hermano diligente y se ha preparado, Señor, pero sabemos la necesidad que tenemos de ti en todo, Señor. Te doy gracias por su vida y gracias por la bendición de que aún de esta iglesia podamos servir a otras iglesias locales, Señor. Te damos gracias por eso. Te pido, Señor, que me dirijas, me ayudes, Señor, en la predicación de tu palabra. Vengo delante de ti con temor y temblor, Señor, reconociendo mi necesidad de ti.
Gracias, Padre, por a través de estas semanas haberme confrontado en mi corazón a través de este tema que predicaré hoy, Señor. Gracias por cada versículo bíblico que con amor me has presentado, me has permitido estudiar para que mi corazón sea confrontado en este tema de la alabanza musical, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hermanos sabios que han escrito tanto acerca de esto, Señor. Pero sobre todo cada de estos versículos que nos confronta, Padre. Te damos gracias por tu palabra y así te pido que trabajes con la vida de mis hermanos y que puedan ser edificados con esta palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados, en la predicación pasada, el pastor Byron, predicando en cuanto a este tema, en cuanto a lo que es el tema de la adoración, especialmente en la parte de la música, de los cantos, deberíamos decir, nos presentó cómo la música es un regalo de parte de Dios. Y en cierta manera, cuál es el propósito de manera general de la música, que es glorificar a Dios y edificar a los santos. Pero recordemos que antes de esto el pastor Byron nos dirigió a través del tema general de la adoración en Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, esta conversación de Jesús con la samaritana. Y nos aclaró que todos los creyentes somos adoradores. Lamentablemente hay lugares donde llaman adoración solo el tiempo de cánticos, pero la realidad es que eso no es adoración. Eso es parte de la adoración. Pero todos nosotros somos adoradores. Vimos también a través de la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18 y versículo 19, vimos cómo ampliamente nuestro hermano nos invitó a considerar la manera en que cantamos, en la manera en que no debemos mirar la música y diferentes temas. En el día de hoy yo pretendo ir por algunos versículos bíblicos y mostrar 3 puntos sumamente importantes que debemos evaluar antes de entrar en todos los detalles que requiere la música. Eso pretendo hacerlo la semana que viene. Pretendo ir en detalles de cosas de manera práctica que debemos alejarnos. Pero quisiera continuar añadiendo al fundamento que nuestro hermano empezó a construir la semana pasada. Yo he atendido a través del tiempo diferentes preguntas. Usted se podrá imaginar, a lo mejor algunos de ustedes son los que han hecho estas preguntas, algunos, la mayoría no están aquí. Pero he recibido diferentes preguntas en cuanto a la música en la iglesia. Por ejemplo, alguien una vez me preguntó, ¿por qué en esta iglesia la adoración es tan simple? Otra persona me preguntó, me parece que tienen que ser más sublimes en las canciones. Vemos diferentes, ¿verdad?, extremos. Alguien una vez me dijo, cuando le pregunté por qué no regresaba a la iglesia, me dice, yo prefiero una iglesia que tenga buena música. Es difícil estas preguntas, ¿verdad?, o estos comentarios. Otra persona me dijo, no puedo entender cómo ustedes han avanzado tanto en el conocimiento de la Biblia y han degradado tanto el nivel musical. Otros me han dicho, cualquier estilo de música es válido, lo que importa es la letra. Estas son preguntas que surgen en medio de las conversaciones en cuanto a la música en la iglesia. Hermanos, sin duda, como aprendimos la semana pasada, la música es un regalo de Dios. Pero no tan solo para los cristianos, la música es un regalo de Dios para el mundo. Dios le ha dado un medio para expresar sus emociones, sus alegrías, sus sufrimientos, las aspiraciones, las frustraciones. Pero para los creyentes la música es una expresión de gratitud por quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué ha hecho en especial en cuanto a la salvación de nosotros. La música alcanza su mayor nivel en las manos de los cristianos. Hay muchas canciones que podemos disfrutar, todas esas canciones tienen lugar en nuestras vidas, pero lo que canta el redimido va más allá de todo eso. No se enfoca en nuestras emociones ni cómo nos sentimos, sino que nuestras canciones se enfocan en Dios.
Scott Aniol, autor del libro Sonidos de Adoración, dijo: vivimos en una época de relativismo, individualismo y pragmatismo. Cada uno de estos males representa un desafío para tomar decisiones musicales que agraden a Dios. El relativismo nos enseña que no hay música correcta o incorrecta. El individualismo nos enseña a elegir lo que nos gusta. Y el pragmatismo influye sobre nuestra teología de la iglesia y nos convence de que incluyamos en nuestros cultos las preferencias musicales de las masas a fin de atraerlas a nuestras reuniones. Seleccionar música en nuestra sociedad no es tarea fácil, pero es una tarea que tenemos que encarar bien informados y bien capacitados. Yo creo que Scott de una manera ha resumido el problema que hay con la música actualmente, en especial en relación con la iglesia. La música, como nos decían la semana pasada, tiene el poder de entrar a nuestras emociones sin pedirle permiso a nuestro intelecto. Y por esto debemos tener mucha precaución cómo manejamos este tema, porque es un tema altamente emocional. Hablaba con una hermana de este tema y me decía: cuando yo canto me meto en mi mundo, estoy sola sin nadie. Aunque estoy en la iglesia, yo me entrego a mi Señor como si no hubiera nadie en el lugar, solo yo y Jesús. Y me conecto de una manera hermosa. Y aunque esto parece un comentario piadoso, es totalmente en contra de lo que debe ser el canto congregacional en el servicio de adoración. Lamento si a alguien que le ha herido sus sentimientos al respecto, pero espero que sea la palabra la que informe estos sentimientos. Hablaba con unos amigos músicos y me decían: pero es que no lo vas a entender a menos que seas músico. Bueno, la realidad es que es probable que en cuanto a cosas técnicas de la música tengo muchas dudas. Probablemente dirían: en mi país soy un músico frustrado. Pero en el tema principal, cuando hablamos de la música, en el servicio de adoración, y estoy hablando específicamente en el servicio de adoración, el tema principal no es la música. El tema principal es la adoración. Y tenemos la Escritura disponible para enseñarnos cómo adorar a Dios. Y todos los cristianos somos adoradores, por lo cual no importa si seas músico o no, Dios te ha hecho un adorador y nos muestra a través de su palabra cuál es el lugar de la música en el servicio de adoración. Si pensamos en ese argumento de que debes ser músico, entonces esto abre una cantidad de preguntas. ¿Quiénes bíblicamente están a cargo de dirigir el servicio de adoración en la iglesia? Sin duda alguna vamos a la Escritura y nos vamos a dar cuenta que Dios ha llamado a los pastores a dirigir el servicio de adoración en la iglesia. Y cuando vemos los requisitos bíblicos para los pastores, yo no sé si en su Biblia, pero en la mía en ningún lugar dice que un pastor debe ser músico. Es una bendición que haya un pastor en la iglesia que sepa de música, qué bueno. Como nosotros tenemos el caso de que el otro pastor sabe mucho de música y cantó la semana pasada. Cantó y todo la semana pasada. Pero hermano, no es necesario. O sea, no puede ser que una iglesia, porque no tenga un pastor que sepa técnicamente de música, no pueda hacer su trabajo de pastor. Es una falacia. Ahora bien, con esto estoy diciendo que Dios en su iglesia no quiere músicos. No, no estoy diciendo eso. Los músicos son un regalo de Dios para su iglesia. Sus dones han sido dados por Dios para edificar a la iglesia. Dios nos libre que detengamos un músico de querer servir al Señor, siempre y cuando esté todo, ¿verdad?, en orden, que hablaremos de esos detalles. Sus dones han sido dados por Dios para acompañar al pueblo de Dios en la alabanza cantada, para dirigirnos a que la armonía y los sonidos de las voces de los adoradores suenen hermosas para nuestro Señor. Cuando nos acercamos a la adoración del pueblo de Dios con la música,
no debemos olvidar los versículos que nos hablan de la zarza ardiente. Me gustaría que vayan conmigo a Éxodo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la zarza ardiente con la música? Bueno, usted sabe que es que en el Caribe la música es caliente. Pero no es eso, hermano. Éxodo 3, voy a leerlo desde el 3 precisamente. Dice, entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercó para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Si hay algo que nos enseña esta porción bíblica es que Dios es santo. Es interesante, nosotros entendemos que la presencia de Dios está en todos los lugares. Pero hay lugares donde Dios ha determinado su presencia especial. Y ese es el caso que está enfrentando Moisés. Y en esta zarza que estaba ardiendo, la presencia de Dios de manera especial estaba en ese lugar que es santo. A Moisés no se le ocurrió decir, bueno, yo con estas sandalias voy a todos lados y tú eres espíritu, tú estás en todos lados, ¿por qué me tengo que quitar las sandalias? No vemos eso en el texto porque sabemos que no pasó. Lo que vio Moisés ahí fue claro y entendible para él. La orden que Dios le dio fue una orden que acató en el momento. Aquí vemos unos elementos importantes que vamos a ir discutiendo a través de los puntos y los encabezados que vamos a tener hoy. Pero una de las cosas que tenemos que mirar en cuanto al tema de la música, y vamos a relacionar esta reunión que tenemos, este tiempo que tenemos de servicio de adoración, precisamente como esa zarza ardiendo. Y voy a ir a través de las Escrituras para que entendamos a qué me refiero. Cuando nosotros nos reunimos aquí, el pueblo del Señor se reúne, y no porque estemos aquí, porque podemos estar en el parking también, en el estacionamiento, o donde sea, pero cuando el pueblo de Dios se reúne, es un lugar santo, donde la presencia especial de Dios está. Y una de las cosas que vemos en estos versículos es que vemos a Moisés maravillado, asombrado. Y una de las cosas que debemos mirar en la música, por eso vemos que los salmos nos hablan de ¿qué? De los atributos de Dios. Usted quiere ver dónde están todos los atributos, vaya por todos los salmos. Encontrará uno y cada uno de los atributos de Dios. La música exalta a quien es Dios. Hombres y mujeres maravillados por un Dios todopoderoso. Y vemos también a Moisés como ministro, como servidor disponible. El Señor le dice a Moisés, Moisés, y le dijo como Isaías, aquí estoy, heme aquí. Aquí estoy. La alabanza no es un servicio a nosotros mismos, sino es un servicio a Dios. Yo creo que es un problema grave que tenemos en este tiempo. Cantamos para nuestros sentimientos, cantamos para nosotros mismos. Pero el canto congregacional, el canto que hacemos aquí, no es un canto para satisfacer nuestros sentimientos. El canto que hacemos aquí es un canto para nuestro Señor. Somos ministros, servidores de Dios. Estamos adorándolos juntos, sirviéndole a nuestro Dios en alabanza y adoración. Y también vemos en ese versículo, en el versículo 5, entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Nos acercamos según sus términos.
Y asimismo, cuando pensamos en la música, debemos acercarnos según sus términos, no según nuestros términos, no como Moisés se sintiera, es como Dios le mandaba a que hiciera. Y estos puntos que he establecido no son los puntos del sermón. Tengo varios textos que quiero tratar. He estado trabajando y veo lo difícil. Admiro a mi hermano que está en el cielo junto con el Señor, al pastor Charles Spurgeon, que escogía versículos y los predicaba y se mantenía de manera expositiva, ¿verdad?, en los versículos que escogía. Pero qué difícil es cuando no hay una carta en orden que se está predicando, un libro en orden, porque quieres predicar todos los versículos. Decía Spurgeon, siento que los versículos me están gritando, predícame, predícame. Tuve esa experiencia esta semana. Todos los versículos me decían, predícame. Y quisiera, a través de, ¿verdad?, mirando esto como introducción, quisiera entrar de lleno a los puntos para el día de hoy. He titulado esto La alabanza musical que agrada a Dios en el servicio de adoración. La alabanza musical que agrada a Dios. La alabanza musical que agrada a Dios empieza con nuestro primer punto, se somete al principio regulador. Ahora vamos a ir desenvolviendo estos puntos generales que vimos en la zarza ardiendo y vamos a ir viendo a través de otros versículos también estas verdades. Se somete al principio regulador. La idea del principio regulador está plasmada muy profundamente en la tradición reformada y nació del principio bíblico sola escritura. Nosotros tratar de alejarnos del principio regulador es alejarnos de la misma reforma, es alejarnos del concepto de la sola escritura. Como iglesia reformada sabemos lo importante de la reforma y cómo Dios permitió la reforma. Y por eso nos llamamos una iglesia reformada. Vamos a estos puntos que fueron sostenidos sobre el fundamento de la sola escritura. Nosotros vemos las 5 solas, pero sabemos que las otras 4 solas están siendo derivadas de esta sola escritura, que es que la Biblia es la máxima autoridad para el hombre en materia de fe y práctica, como la regla que dirige toda nuestra adoración, la Escritura. Y de este tiempo de la Reforma surgen varias confesiones y varios documentos históricos importantes. Y uno de estos documentos es la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es el documento que utilizamos como iglesia para expresar nuestra fe, ¿verdad?, de manera resumida de todo lo que creemos en la Escritura. Es un documento doctrinal por el cual nos regimos para resolver cualquier controversia que tengamos de doctrina. Y me encantaría leer el capítulo 22, párrafo 1 de la Confesión de Londres, porque creo que aquí expresa sobre este principio regulador de manera muy correcta. Y dice de la siguiente manera: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Debemos reconocer, mis hermanos, ya habiendo visto este párrafo 22 que nos habla en resumen de este principio regulador en la adoración pública, debemos reconocer que en la iglesia la reunión formal de los santos se dirige de una manera diferente a cómo nos conducimos en el resto del mundo. Esto es una verdad que debe estar clara en nosotros, como vimos en Moisés y la zarza ardiendo. Nosotros tenemos muchas libertades de vivir de diferentes maneras en diferentes lugares.
Sabemos que obviamente tenemos una ley general que rige nuestra vida en todo, porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos, deportes, trabajos, profesiones, ocupaciones, cualquier cosa que hagamos, hermano, todo, desde comer, desde lo que sea, todo lo hacemos para la gloria de nuestro Señor. Pero tenemos que tener claro que en la iglesia, cuando la iglesia se reúne, hay algo que es diferente. Y Dios nos ha prescrito cómo debemos conducirnos. Algunos de hecho rechazan el principio regulador precisamente porque piensan que se pueden conducir en todos lugares de la misma manera. Este es el que básicamente se encuentra con la zarza ardiendo y Dios le dice, quítate tus sandalias. Y dice, bueno, si las sandalias las tengo en cualquier lugar, ¿por qué no puedo estar aquí con sandalias? Para que lo veamos de manera ilustrativa. Estamos claros que, como he dicho, hacemos todo para su gloria. Toda la vida, en una medida, ¿verdad? En la medida de nosotros generales, todo para la gloria del Señor. Pero Dios nos ha mandado a quitar nuestras sandalias que usamos para ir a todos lados. Y en este lugar, donde su presencia especial entre nosotros, debemos quitar nuestras sandalias. En el mundo, mientras estás dentro de las reglas generales del mundo, todo está bien. Y esa es normalmente, ¿verdad?, la regla que utilizamos. El mundo, la sociedad te pone una ley, mientras tú no quebrantes la ley, todo está bien. Y pensamos que así es también aquí. Pero la realidad es que no es así. Aquí Dios nos ha prescrito qué tenemos que hacer. Y no hacerlo es desobedecer la ley. ¿Por qué un principio regulador en la adoración con la iglesia? Hermanos, porque la iglesia es diferente al mundo. La iglesia no es como el mundo. Fíjese qué interesante en 1 de Timoteo capítulo 3:15. Interesante porque esto es una carta pastoral, 1 de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y en 3:15 nos da el propósito de la carta. Nosotros estudiamos esta carta verso por verso. Y dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Quiero que pensemos por un momento. ¿Usted cree que Timoteo era tan inmaduro que no sabía cómo conducirse en los sitios? O sea, Timoteo era un hombre convertido, un hombre maduro, que Pablo dice, no tengo a nadie como él. Timoteo sin duda era un hombre maduro. Sin duda era un hombre que podía conducirse en todos los lugares donde iba. De hecho, estuvo hasta en la muerte, se dirigió con cónsules, con reyes, con mucha gente porque estaba con Pablo. ¿Usted cree que Timoteo no sabía conducirse en los lugares? Ahora bien, Pablo le dice, quiero enseñarte cómo te debes conducir en la casa de Dios. Hay algo diferente ahí, hermano, yo no sé si usted lo ve. Algo muy diferente. Pablo está diciendo, tú sabes cómo conducir de tu lado, pero ahora como pastor yo quiero que tú aprendas cómo tú te vas a conducir en la casa de Dios, porque cuando la casa de Dios, cuando la familia de Dios se reúne, eso es algo diferente, Timoteo. Y yo pretendo que hoy entendamos todos que esto es algo diferente, hermanos. Que la presencia especial de nuestro Dios está cuando la iglesia se reúne. Esto no es como cuando nos juntamos al parque a compartir con amigos, aunque sean cristianos. Esto es muy diferente, mis hermanos. La familia de sangre no es la casa de Dios. El Estado no es la casa de Dios, aunque fueron aún instituidos por Dios, pero no son la casa de Dios. La iglesia es única. La iglesia es la casa de Dios. Mateo 18:20 también nos habla de esto de una manera. Dice la palabra, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es interesante, vaya conmigo, porque esto es uno de los versículos más sacados fuera de contexto. Y vemos cómo este versículo, por sacarlo de su contexto, se cometen unos errores graves. Si usted ve desde el versículo 15 en Mateo 18, nos está hablando de la disciplina eclesiástica, de la disciplina en la iglesia local.
Dice, si tu hermano peca, en el 15 dice, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo uno o a dos más para que toda palabra sea confirmado, ¿verdad? Y continúa, si rehúsa escucharos, dile a la iglesia, ¿verdad? La reunión de miembros. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil, el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Vemos cómo el Señor le ha dado autoridad a la iglesia local en el tema de la disciplina, y vemos ahora cómo en el versículo 20 más adelante, vemos esa palabra además en el versículo 19, nos conecta todo el contexto. O sea que el versículo 20 no se sale del contexto de la iglesia local, estamos hablando de la reunión de la iglesia local. Y por eso, si nosotros aplicamos este texto y decimos, bueno, fue que me fui a ver una película con dos otros hermanos cristianos y hablamos de cosas de Dios, aquí está la presencia especial de Jesús. No. Aquí está hablando en el contexto de la reunión de la iglesia local. Vemos también, por ejemplo, vemos estas similitudes, ¿verdad? Que no podemos, vemos que está en su contexto hablando de la iglesia local, y aún vemos a Pablo aplicando esto en 1 Corintios 5:4, precisamente el apóstol Pablo hace una referencia y hasta cierto punto explicándole y dándole instrucciones a los corintios, explica este versículo. Y lo vemos ahí en 1 Corintios 5:4, déjeme ir rapidito aquí, dice desde el 3, dice, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando estén reunidos, ahí vemos esa palabra reunidos, si vamos al versículo 20, dice, donde dos o tres o más estén reunidos, ahí la palabra es sunago, ¿verdad? Que esa palabra definitivamente está repetida, o sea que vemos que está utilizando la misma palabra que Jesús utilizó. Dice, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos como aquí el apóstol Pablo utiliza la misma palabra, cuando ustedes estén reunidos, pero que estén reunidos ¿en qué? En el nombre de nuestro Señor Jesús, dice que con el poder del Señor Jesús. Vemos la autoridad divina que le da Jesús a su iglesia para atender asuntos en la iglesia local. O sea que vemos que la presencia especial del Señor Jesús está cuando la iglesia se reúne. Cuando estén reunidos en mi nombre, y ahí habla de su nombre de manera oficial, en carácter oficial, cuando la iglesia local hace una reunión en carácter oficial, en el nombre de Cristo, la presencia especial de nuestro Señor está en ese lugar, como está aquí hoy. Cuando la iglesia de Cristo se une, allí es tierra santa, y el calzado de tus pies debe ser quitado. Debemos dejar atrás nuestras invenciones humanas, debemos dejar atrás nuestras tradiciones humanas, dejar atrás nuestros razonamientos humanos y venir y adorar al Señor como Él nos ha mandado. Me gustaría que fueran conmigo a Deuteronomio capítulo 12 para que veamos algunas evidencias bíblicas de este principio regulador, mis hermanos, que pudiéramos estar aquí la tarde completa, lo cual usted pensará que yo pretendo hacer eso, pero sé que hay madres que tienen hijos y... Bueno, pero las madres pueden enviar a su esposo con los hijos también. Capítulo 12, vaya conmigo al versículo 29. Y dice, cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Mira la tentación siempre, esta es la tentación de la iglesia, en imitar al mundo.
después de que hayan sido destruidas delante de ti, de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? O sea, que nosotros no servimos a Dios, a nuestro Dios, al verdadero Dios, como otros sirven a sus ídolos. No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Mira lo que dice el 32, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Y así es cuando nosotros adoramos a Dios en el servicio de adoración. Nosotros lo adoramos haciendo todo lo que Él nos ha mandado, sin añadir y sin quitar. Es una tentación grande ver cómo el mundo adora y permitir que eso impacte nuestra actitud acerca de la oración. Tal actitud se nos prohíbe como pueblo de Dios. A veces cuando entramos en estos temas de música, estos temas de estilos y cosas, la tentación más grande es preguntarnos qué hacen otras iglesias. Vamos a hacer lo que hacen otras iglesias. Pero en realidad lo que debemos preguntarnos es qué dice Dios en sus escrituras en cuanto a la adoración. Y claro, cuando encontramos lo que dice la Escritura, ahora podemos ver lo que hacen otras iglesias para utilizarlo como un punto de referencia, pero ya habiendo sido convencidos por lo que Dios ha dicho. Una tentación grande para nosotros en nuestros medios que tenemos iglesias muy sanas, es decir, bueno, vamos a hacer la adoración como IBCJ o vamos a hacer la adoración como la IBI, vamos a hacer la adoración musical como lo hace Grace, excelente y ya, y nos quitamos todo ese problema de encima. Bueno, es que la realidad es que al final cuando el pastor Byron y yo lleguemos delante de la presencia de Dios a dar cuentas, no le podemos decir, bueno, nosotros dirigíamos el servicio de adoración así porque así era como lo hacía la IBI. No, Dios nos ha dado el don de estudiar las Escrituras, de ver lo que Dios ha dicho. Dios no necesita a otros, nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para poder entender sus Escrituras. Dice el Levíticos 10, 1, 3, si va conmigo, también es otro versículo en cuanto al principio regulador, creo que es bastante conocido. Muchos pastores han predicado acerca de estos versículos. Nos habla de Nadab y Abiú. Dice, pero Nadab, capítulo 10, versículo 1 al 3, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Imagínense, Aarón trató de llorar a sus hijos y Moisés le dijo, ni te atrevas a llorar. Esta es una historia terrible que pasaron Nadab y Abiú cuando se apartaron de lo que Dios les había dicho. Ofrecieron fuego extraño. Vemos ahí claramente, ¿qué era fuego extraño? ¿Era fuego malo, fuego a otros ídolos? No necesariamente. Nos dice que era fuego que Dios no había ordenado. No nos está diciendo, no, fue un fuego que le ofrecieron a otro ídolo. No. Dios le dijo, este es el fuego. Ellos inventaron otro fuego y fueron a adorar a Dios con eso. Probablemente con buenas intenciones. Estos eran hijos de Aarón, no eran cualquiera. O sea, para ser sacerdotes no eran cualquiera. Ese fuego no había sido autorizado. Ellos no obedecieron un mandamiento que Dios le había dado, sino que ofrecieron algo que Dios no había mandado. Aún en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 7, dice, y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera, de abeto y con liras, arpas, panderos, cantañuelas y címbalos. Vemos que toda la casa de Israel, y habían ahí también sacerdotes, vemos que había un tiempo de adoración ahí. Dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron y se encendió la ira del Señor contra Usa
y Dios lo hirió allí por su irreverencia, allí murió junto al arca. ¿Por qué? Porque, claro, en el libro de Números, Dios había dicho claramente que solo los coatitas de las familias de los levitas podían cargar el arca. Eso fue el mandato que Dios dio. Pero Usa, que pudiéramos decir, wow, pero es lo que tenía eran buenas intenciones, pero desobedeció a Dios en medio de su adoración, de su pueblo, desobedeció al Señor, porque Dios no había mandado eso. Fue él o David, pero David y los sacerdotes debieron alertar al pueblo que nadie debía tocar eso, y aún entiendo que Usa estaba alertado de eso. Él fue con unas aparentes buenas intenciones para que el arca no cayera, pero Dios había dicho que nadie que no fuera de los coatitas podía tocarla. Usa cometió un pecado en términos generales. Nadab y Abiú pecaron en términos generales. ¿Qué pecado fue el que ellos cometieron? Bueno, la realidad es que si vemos la ley en términos generales, no violaron ninguno de los mandamientos. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? Pero en el tiempo de adoración, Dios le prescribió cómo él iba a ser adorado. Y ellos desobedecieron el principio regulador que Dios les había dado. Y murieron en el acto. Créame, hermanos, no hay muchos muriendo ahora porque estamos en el nuevo pacto. Pero no crea que la ira de Dios no se enciende con cosas que pasan en las iglesias en estos días. Y cosas que no necesariamente son pecados en términos generales, pero en este tiempo, cuando estamos en la presencia especial del Señor, sí son pecados. Su pecado fue uno cubierto de buenas intenciones, pero desobedecieron el mandato de Dios. Y de eso se trata el principio regulador. Que concluimos, ¿verdad? Que la Biblia enseña acerca de este principio. Bueno, concluimos que en la iglesia lo que es mandado es correcto. Estamos hablando en el contexto de la iglesia. En la iglesia lo que es mandado es correcto. Lo que no ha sido mandado es incorrecto. Para que hagamos que algo sea parte de nuestra adoración como iglesia, debemos tener un precepto en el Nuevo Testamento de manera clara. Las cosas que nosotros hacemos en este servicio de adoración son cosas prescritas en el Nuevo Testamento. También vemos que, como segundo punto, la alabanza musical que agrada a Dios en el servicio de adoración se somete al nuevo pacto. Se somete al nuevo pacto. Vemos ahí cómo Jesús está haciendo esa transición en el Evangelio de Mateo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Vemos ahí esa presencia especial del Señor en la iglesia. Hermanos, donde el pueblo de Dios, la iglesia local, se reúne en su nombre, ahí está el Señor con nosotros. La adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un lugar en particular. El tabernáculo, el templo. Ese templo era el lugar de contacto entre la tierra y el cielo. Pero al venir el Dios encarnado, el templo judío perdió todo sentido. Por eso cuando vemos en Juan capítulo 4, versículo 20, el argumento de la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está en el lugar que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué Jesús le dice? Jesús le dice: mujer, créete lo que te digo, la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Estamos claros de que Jesús dijo: ya no va a haber un lugar. Y claro, dice vendrá el momento, porque todavía el Espíritu Santo no estaba morando en el creyente. Pero hermanos, los cristianos en el nuevo pacto estamos todo el tiempo en la presencia de Dios. En 1 de Pedro 2:5 dice: ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio
de Jesucristo. Aún en Efesios capítulo 2 nos habla de esto también en el versículo 19. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular en quien todo el edificio, ese edificio es el edificio de la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso no es correcto que le llamemos a este lugar templo, ¿verdad? Y sabemos que a veces por costumbre lo hacemos, pero esto no es templo realmente. Debemos ser cuidadosos porque el verdadero templo es su pueblo, la iglesia, cada uno de nosotros. Este lugar cuando nos vamos es varilla, cemento, materiales de construcción, eso es todo. No tiene ningún lugar especial este lugar cuando la iglesia no está. Jesús dijo en Mateo 12, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí, y ese mora en nosotros. Gloria sea su nombre. Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que los creyentes del antiguo pacto. Los creyentes del antiguo pacto adoraban a Dios en un templo que representaba la presencia de Dios. Los creyentes del nuevo pacto adoramos a Dios en la presencia misma de Dios. Nosotros reunidos en el nombre de Cristo estamos en el lugar santísimo, a lo cual a los sacerdotes se le permitía solo una vez al año. Templo del nuevo pacto del cual formamos parte por nuestra relación con Cristo. Este nuevo templo es más glorioso que el templo de Salomón en su máximo esplendor. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto no es el edificio, no son nuestros talentos, no son los instrumentos musicales, sino que Cristo ha de cumplir su promesa: donde están 2 o 3 en su nombre, Él estará presente en medio de ellos. Glorificado sea nuestro Señor. El culto del antiguo pacto se caracterizaba por esa complejidad ceremonial, pero en el nuevo pacto se caracteriza por una sencillez, pero sobre todo espiritualidad. Lo único que es indispensable es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice en el capítulo 4 de Juan. Esa adoración que viene de la verdad de Dios, un espíritu entregado en adoración. Porque si viene una persecución, mis hermanos, y no tenemos dónde reunirnos, no tenemos instalaciones, la adoración no termina. La alabanza a nuestro Señor no termina. El pacto ceremonial perdió su vigencia cuando Cristo dijo: consumado es. El velo fue rasgado, dando a entender que el camino al lugar santísimo quedó abierto. Todos los artículos del tabernáculo quedaron abrogados. Tengamos claro que el principio regulativo no se abolió en el nuevo pacto. Tenemos más libertad en el nuevo pacto. Continuamos con un principio regulativo en el nuevo pacto, como he comentado. En el nuevo pacto tenemos que hacer, en el servicio de adoración debemos leer las escrituras públicamente. Eso es algo que nos manda el nuevo pacto. Esto no es opcional, tenemos que hacerlo. Ahora bien, tenemos libertad. El Nuevo Testamento no nos dice cuántas veces tenemos que leer la Biblia en el servicio público. En el servicio público, sin duda alguna, debemos predicar la palabra del Señor. No nos dice por cuánto tiempo, aunque muchos quisieran que dijera por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo debe durar el servicio de adoración? Son cosas que no están prescritas, pero sí tenemos que tener un servicio de adoración. Debemos cantar congregacionalmente, debemos orar públicamente, se debe predicar, como he dicho, la palabra de Dios, se deben llevar las ordenanzas. Todos estos son elementos prescritos por Dios en su palabra que deben estar establecidos en la adoración pública de la iglesia. Nos dice que todo debe ser para exaltar a nuestro Dios, edificar a los santos, y todo debe ser en orden, dice el apóstol Pablo a los Corintios.
Hermanos, los adoradores en el nuevo pacto somos todos, como comentaba el pastor Byron la semana pasada. La adoración del antiguo pacto era a través del ministerio sacerdotal, eran los que servían en la adoración. Pero la iglesia es un reino de sacerdotes, como nos dice en Apocalipsis 1:6. Hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Tenemos a nuestros sacerdotes sentados a la diestra del Padre, y nosotros, su iglesia, somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes que sin duda somos todos adoradores y servimos en la adoración. Todos aquí venimos como sacerdotes que venimos a participar del servicio de adoración. El sentimiento nunca debe ser, mis hermanos, usted viene aquí a ser servido. No, desde que usted sale de su casa, usted está sirviendo al Señor. En adoración, en alabanza. Usted está siendo activo en esta predicación. Dice, no, el que está predicando es él. No, pero usted está siendo activo en esta predicación. Usted está prestando atención, está honrando al Señor en sus pensamientos. Usted está alabando al Señor mientras escucha esta predicación. Está siendo confrontado en su corazón. Todos participamos en el servicio de adoración. No hay nadie que no participe, a menos que no sea creyente. Pero todo creyente está participando, está sirviendo, está haciendo sacerdocio en el servicio de adoración. El coro estaba establecido por los levitas en el antiguo pacto, solo los que eran de la familia sacerdotal. Y a ellos solo le enseñaban a cantar, pero aquí tú eres parte del coro de la iglesia. Byron está contento y dice, soy parte del coro de la iglesia. Es legítimo tener coros en la iglesia actualmente, pero lo que no es aceptable es que se restrinja la alabanza congregacional para que se escuche bien, porque todos somos sacerdotes y debemos traer alabanza a nuestro Dios. Todos debemos participar en la alabanza cantada. No debemos minimizar para nada el canto congregacional. Esto es un mandato en el nuevo pacto, como nos dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Estamos todos llamados a participar activamente presentando nuestro sacrificio de alabanza al Señor. Finalmente, hermanos, la adoración musical que le agrada al Señor se somete a las circunstancias con prudencia. Lo que debemos entender es que este principio regulador nos introduce también a una aclaración muy importante. La confesión hace este trabajo también. Y lo podemos aplicar a circunstancias de la adoración. En el capítulo 1, en el párrafo 6, nos dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto, necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, dice la confesión, reconocemos que la iluminación interna de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Vemos que hay un momento donde estamos llamados a actuar con prudencia cristiana, que el principio regulador sin duda alguna se debe aplicar exactamente como Dios ha mandado, pero vamos a tener circunstancias, no que vamos a anular el principio regulador, no, que vamos a mantener el elemento de la adoración, pero tenemos que adecuarlo a las circunstancias a las que está. Me refiero, por ejemplo, a circunstancias, algunos detalles, cosas incidentales que son necesarios para la adoración. Aquellas cosas que tenemos que hacer para poner en práctica los elementos de la adoración. Por ejemplo, el elemento de la adoración se debe predicar. Estamos claros que es un elemento que no puede cambiar. La iglesia no se puede reunir
y no haber predicación, enseñanza de la palabra del Señor. Tiene que haber eso. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? Ok, ¿y dónde se va a predicar? ¿En un edificio rentado, en un edificio comprado? ¿Se va a predicar al aire libre? ¿Vamos a estar todos sentados o todos parados? Son circunstancias que hay que tomar decisiones. O sea, lo que está prescrito no es la circunstancia, sino el elemento de la adoración. Y debemos actuar con prudencia para poder establecer estas circunstancias. Por ejemplo, se debe cantar congregacionalmente, es un elemento no negociable del servicio de adoración. Ahora bien, implica muchas circunstancias esto. Va a haber acompañamiento musical, no hay instrumentos porque no hay dinero para instrumentos. ¿Cómo va a entonar los cantos? ¿Va a empezar la misma nota todo el mundo? ¿Quién va a dirigir? ¿Cómo vamos a saber lo que vamos a cantar? Hay circunstancias que tenemos que decidir, pero el elemento de adoración ya está decidido en la Escritura. Tenemos que cantar congregacionalmente. Nos toca en la prudencia cristiana decidir cuántos cantos vamos a cantar, cuánto tiempo. Lo vamos a decidir con la prudencia cristiana, con la sabiduría general que la palabra del Señor nos da. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, todo debe hacerse para edificación, todo debe hacerse en orden. Pero Pablo nos explica en detalle cómo este orden se da en cada nación, en cada cultura. Debemos ser cuidadosos en juzgar otras iglesias por diferentes factores que son circunstanciales. A mí me entristece mucho que tomamos, por ejemplo, una iglesia como la que pastoreó nuestro hermano R.C. Sproul, que tenía un piano y tenía solamente unos elementos pequeños. Entonces ahora decimos, bueno, lo mismo que hacía San Andrews, ahora hay que llevar eso y llevárselo a África, en qué sé yo qué país. Así es que debe ser la adoración en todas las iglesias, la alabanza musical en todas las iglesias. Hermano, es un error grave. A veces estamos nosotros aferrados a estilos que van en contra de las circunstancias. Por ejemplo, para nosotros un piano es súper sublime. Pero habrá lugares donde un piano no es sublime. Habrá lugares donde el arpa será un instrumento sublime, si lo podemos llamar así. Y tenemos que ser cuidadosos en aplicar las circunstancias y querer que la iglesia de esta ciudad se vea igual que la iglesia de la otra ciudad. Cada una de ellas, los pastores que Dios ha puesto en esas iglesias, les toca tomar las decisiones de esas diferentes circunstancias. Lo que no puede cambiar y los pastores no tienen autoridad de hacer es cambiar los elementos de la adoración. Los elementos de la adoración han sido prescritos por Dios. Las circunstancias de la adoración deben sujetarse a los elementos de la adoración y no al contrario, si no estaríamos violando el principio regulador. No hay problemas con el acompañamiento musical. Pero si es tan alto el acompañamiento musical que va a apagar las voces de la congregación, entonces ya está violando el principio regulador. Por ejemplo, ¿cuál sería el problema de los instrumentos? El problema de los instrumentos es que tomen el lugar del canto congregacional, que ya no sean acompañamiento, que sean los protagonistas de la música. Eso es un grave problema, eso va en contra del principio regulador. No hay problema necesariamente con una guitarra eléctrica ni una batería, pero si se toca inadecuadamente podría afectar el principio regulador. O sea que no vamos a entrar en temas de instrumentos, porque si vamos a través de la Biblia, lo vamos a ver la semana que viene, hay muchísimos instrumentos. Volvemos, el principio regulador es que haya un canto congregacional. Si un instrumento afecta que las voces de los hermanos se escuchen, ya está violando el principio regulador. No hay que hablarlo. No es un tema de instrumento porque podemos caer en discusiones. La iglesia tal le encantan los pianos, a la otra la guitarra. No podemos discutir las circunstancias. Tenemos que ir sobre el principio regulador y ver que no se afecte la adoración a Dios como Dios la ha prescrito. Y dejemos a los pastores, a los líderes que Dios ha puesto a cada iglesia para determinar cómo se debe hacer eso con prudencia y cómo se deben manejar las circunstancias con prudencia. Y vamos a hablar un poco más la semana que viene sobre eso, definitivamente, así que no se preocupen, ¿verdad? A veces algunos, yo creo que sé tocar guitarra eléctrica. Byron, ¿tú sabes tocar batería? Tenemos que arreglar las cosas de una manera, hermanos, que
aún el equipo de alabanza no esté de una manera prominente y que no haya diferencia entre la iglesia y un concierto. Hay que cuidar a nuestros hermanos de la alabanza. Cualquier acompañamiento musical debe apoyar el elemento del canto congregacional. En este tema, para ir terminando, dice el pastor Sam Waldron, que ha escrito bastante en cuanto a esto: el principio regulador es liberador. Es lo que la ley de Dios siempre ha sido: libertad. Nos libra de la autoridad de los hombres, de dogmas de hombres, nos libra para adorar a Dios de la manera que Dios ha pedido. Nos libra de la tiranía pastoral y libra al pastor de la tiranía congregacional. Simplemente hacer lo que Dios ha dicho, esa es la verdadera libertad. Fin de la cita. Hermano, esto permite sin duda un orden sabio de las circunstancias en cómo se deben manejar las cosas de manera legítima según el contexto donde están. Debemos ser cuidadosos en imponer circunstancias. Lo que debemos imponer es lo que nos impone la palabra de Dios, los elementos de la adoración. La autoridad pastoral, en el sentido de los elementos de adoración, es ministerial y no legislativa. Ya Dios ha establecido su ley. Los pastores no inventamos las reglas de adoración, ministramos con la enseñanza de la palabra de Dios y no añadimos nada a su palabra. Ahora bien, los pastores tenemos la autoridad para ordenar las circunstancias de la adoración, para promover los elementos de la adoración. Para terminar, quería hacer un llamado primeramente a aquellos que no tienen una relación con el Señor. Si no conoces al Señor Jesús, para ti este es un lugar normal como cualquier otro. No estás viendo la zarza ardiendo, no estás maravillándote por la gloria del Señor. Sin duda, los que estamos en Cristo podemos reconocer la presencia especial de Cristo en este lugar. Pero si no puedes reconocer esa presencia especial de Cristo en este lugar, es porque no eres de Él. Este lugar es tierra santa. Hoy nuestro Salvador ha estado y está entre nosotros dirigiéndonos en la oración, en la alabanza, en la predicación. Entrega tu vida a Él. Él es Salvador y hoy está salvando. Su mano no se ha cortado. Entrega tu vida a Él. Únete a aquellos que Cristo ha sido la armonía de nuestra vida, el canto supremo de nuestra vida. Únete al coro de Cristo. Cuando Cristo nos salva, viene un cántico nuevo a nuestro corazón. De hecho, en Apocalipsis nos habla de este cántico nuevo. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Únete a nosotros, entrega tu vida a Cristo y recibe ese canto nuevo en tu corazón. Mi corazón estaba en tinieblas, estaba desierto, estaba en un valle de lágrimas, estaba en un valle de dolor por el pecado. Pero Cristo, con su cántico nuevo, con su evangelio, con su palabra, le dio vida a mi corazón. Lo que hace la música, nos alegra el corazón. La música de Cristo cambió mi vida. Ven y escucha la música de Cristo para que hermosee tu rostro, para que te dé vida eterna. Hermanos que me acompañan, es un privilegio alabar a nuestro Dios con cánticos de alabanza en el servicio de adoración. Nunca tomemos esto liviano. Mientras escuchaba el testimonio de una de nuestras hermanas, que está entre nosotros y precisamente será una de las miembros que reconoceremos en este día, ella cantaba al Señor y le dio un cáncer en su garganta. Y a través de la operación, yo tuve que leer su testimonio, porque casi no se puede escuchar. No tomemos liviano. Dios nos ha dado una voz,
unas gargantas que son instrumentos para su gloria. Y hoy tenemos la oportunidad de adorarlo, de cantar, de gozarnos, porque sabemos que Cristo, como dice el Salmo 22, Cristo dirige la alabanza de nuestra iglesia. Cristo dice en el Salmo 22, hablaré de tu nombre, este es un salmo mesiánico, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cristo está en medio de nosotros, mis hermanos, de manera especial. Y cuando cantamos, nosotros cantamos porque Cristo nos está dirigiendo. Dice más adelante, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré, de ti viene mi alabanza. En la gran congregación mis votos cumpliré delante de los que le temen. Yo lloraba hoy en la alabanza, pensando en mi hermana, pero después me gozaba porque decía, porque yo sé que aún en medio de su silencio está adorando y alabando a nuestro Señor y gozándose. Pero hermanos, no tomemos liviano. Nosotros venimos aquí a servir a nuestro Señor. Esto es un lugar especial donde la presencia de nuestro Señor está en este lugar. Nosotros no venimos con invenciones humanas, no venimos con maquinaciones de hombres, con intelecto. Nosotros venimos a hacer aquí lo que Dios nos ha mandado hacer. Venimos asombrados por lo grande que es nuestro Dios. Venimos maravillados por sus grandes atributos, cómo ha salvado nuestra vida, cómo vive y nos sustenta y nos controla en nuestra vida, hermanos. Venimos dispuestos a servir como sacerdotes y escuchamos su palabra cuando dice, no te acerques, quita primero tus sandalias y acércate. Damos gloria a su nombre. Oramos al Señor. Padre, nos acercamos con temor y temblor, reconociendo tu grandeza. Señor, solo nos podemos imaginar lo que vio Moisés en medio del desierto, Señor. Quedó maravillado, totalmente maravillado. Hombres que, como Abraham, como él, que vieron mucho para lo que un humano puede sostener. A ti te plació mostrar esa presencia especial a sus vidas. Y a veces nosotros miramos, perdónanos Señor, porque miramos eso como más importante de lo que estamos experimentando en este momento, Señor. Perdónanos, Señor, porque Jesús nos llamó bienaventurados a los que no me vieron y me creyeron. Somos dichosos porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Somos dichosos porque somos tus adoradores, que adoramos en espíritu y en verdad. Señor, aviva ese cántico nuevo en nuestros corazones, Padre. Que podamos recordar cada día cuando nos salvaste, Señor, y no parábamos de hablar de ti, queríamos cantar y queríamos alabarte en todo momento, Señor. No apagues la alabanza de tu pueblo, Señor. Perdónanos cuando te hemos disgustado por nuestras invenciones, Señor, cuando te cantábamos incorrectamente. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando le dimos paso a canciones que no debimos haber escuchado, Señor. Perdónanos, Señor. Líbranos del mal, Señor. Queremos adorarte, no con nuestros sentimientos, sino como tú nos has mandado a adorarte, Señor. Líbranos como iglesia, Padre, de caer en deshonrarte en medio de este servicio de adoración, Señor, donde tu presencia está en nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, por este privilegio el cual no merecemos. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Cantemos.